Hola, mi nombre es Valeria Dantes, soy médica pediatra del Hospital Regional Diego Parecien, trabajo en el consultorio de seguimiento de alto riesgo. Y hoy vamos a hablar de recién nacidos solos. Los recién nacidos se clasifican según su edad gestacional en recién nacidos de término entre 37 y 41 semanas, en recién nacidos de pretérmino menores de 37 semanas y recién nacidos de posttérmino mayores a 42 semanas. Según su peso, inadecuado para la edad gestacional, que se encuentra entre los percentilos 10 y 90 de las curvas de crecimiento intrauterino, pequeño para la edad gestacional, que es un percentilo menor al 10, y grande para la edad gestacional, que es un percentilo mayor de 90 de peso. Según su peso, lo vamos a clasificar en bajo peso para la edad gestacional, que es un peso menor a 2.500 gramos, muy bajo peso al nacer, que es menor a 1.500, y extremadamente bajo peso, menor a 1.000. Y la clasificación de la prematurez de la OMS, tenemos los prematuros extremos, menos de 28 semanas, muy prematuros entre 28 y 32, y prematuros moderados o tardíos entre 32 y menos de 37 semanas. Para comenzar con el tema del control del recién nacido de altos, con el control del recién nacido, es de suma importancia no dejar pasar la oportunidad para controlar un recién nacido. Siempre es una urgencia hasta que se demuestre lo contrario. No perder la oportunidad, aunque sea de pesarlo y controlar el peso. Interrogar siempre sobre alimentación y evaluar el vínculo. Y favorecer siempre la lactancia materna. En el primer control. En el interrogatorio vamos a indagar sobre antecedentes del embarazo. Vamos a evaluar la libreta de salud del recién nacido para ver la serología, el número de controles, ver el grupo familiar, cómo está conformado, quién ayuda a la mamá, los antecedentes familiares, si hay alguna patología, tanto de la mamá como de los hermanitos o del papá, el consumo de tabaco y drogas, no solo de la mamá durante el embarazo, sino previo y de los familiares, cómo se alimenta el recién nacido y cómo es el sueño, y vamos a verificar la pesquisa neonatal y los OEA. También es muy importante la observación del vínculo entre el recién nacido y su mamá, ver si la mamá lo contiene, cómo está el niño, si está en condiciones de higiene, cómo está su ropa, evaluar eso también. En el primer control vamos a ver la pesquisa neonatal, eso se hace por ley a todos los recién nacidos. En algunas maternidades se hace previo al momento del alta, en otros se da la indicación de hacerlo posterior al alta, pero siempre es importante verificar que se haga. En estas determinaciones vamos a medir la TSH, la 17-hidroxiprogesterona, PKU, la tripsina inmunoreactiva, la galactosa y la biotinidasa. Tenemos indicaciones de repetir la pesquisa neonatal. En un recién nacido menor a 37 semanas, en un recién nacido con síndrome de Down y en los recién nacidos gemelares. La indicación es repetirla a los 15 días de vida. El primer control auditivo. En general, este estudio también se hace previo al alta, aunque en algunos lugares se hace posterior. Siempre hay que tener en cuenta que vamos a hacer los OES y el control posterior va a depender de si el niño tiene factores de riesgo de hipoacusia o no, como son infecciones intrauterinas, por citomegalo, rubiola, sífilis, herpes, toxo, HIV, anomalías craneofaciales, como malformaciones en el pabellón auricular, parálisis faciales, peso en láser inferior a 1500, hiperbilirubinemia mayor a 20 miligramos día, o que requirió exsanguíneo transfusión, medicamentos autotóxicos como es la gentamicina, meningitis bacteriana, Apgar de 0,4 al minuto o de 0 a 6 a los 5 minutos, ARM por 5 días o más, estigmas asociados con síndromes con hipoacusia e historia familiar de hipoacusia. El algoritmo de pesquisa auditiva para niños sin factores de riesgo. El OEA se debe realizar el primer OEA entre las 36 a 48 horas después de nacido. Si pasa, se va de alta con una guía auditiva, con pautas de alarma para los papás. Si no pasa los OEA, se debe repetir un segundo OEA antes del mes. Si pasa este segundo OEA, se da el alta con pautas de alarma. Y si se encuentra ausente, se debe repetir los potenciales evocados,
consultar con el ORL, la audiología y estudios de mayor complejidad. Y siempre es importante recalcarle a los papás que tienen que continuar con los controles e indicarles dónde deben hacer esos controles. En el caso del algoritmo de pesquisa auditiva para niños con factores de riesgo, OEA y los potenciales evocados al alta de leucin o de alta de la internación conjunta. Si pasa, se hace un seguimiento auditivo hasta los 2 años. Si no pasa, se hace la evaluación por el ORL, los potenciales evocados, los OEA, la timpanometría. Si pasa, se hace el seguimiento auditivo. Y si no pasan, se vuelven a repetir los estudios y vamos a estudios de mayor complejidad para descartar una hipoacusia que empiece a intervenir tempranamente en el tipo de estimulación auditiva y hacer el resto de las intervenciones necesarias. El seguimiento auditivo de los pacientes con factores de riesgo se hace cada 6 meses durante los primeros años. Siempre es importante recalcarle a los papás y nosotros estar atentos de si el paciente tiene alguno de estos factores de riesgo, recordarle al papá que deben asistir a los controles. En general, las fonoaudiólogas en la parte de la libreta donde están los OEA les anotan en cuánto tiempo deben volver. Ahora pasamos al examen físico. Vamos a la impresión general del recién nacido. Vamos a ver el tono, la cabeza flexionada hacia los dos lados, los brazos flexionados sobre el abdomen, sobre el tórax y las piernas también en flexión. Las manos en general están cerradas. La frecuencia respiratoria es un poco más elevada que un niño de mayor edad, lo mismo que la frecuencia cardíaca. La temperatura entre 36 y 37 grados y el color es rosa. Vamos a medirlo, pesarlo, el perímetro cefálico. Siempre recordar pesarlo sin. Consideraciones generales sobre el peso del recién nacido. En general, los recién nacidos son considerados de alta con un déficit de peso de hasta el 10%. Nosotros sabemos que los recién nacidos en las primeras 48 horas bajan de peso, por lo que es esperable que el niño se vaya de alta con un peso menor con el que nació. En el control de los 7 días debemos evaluar que haya una progresión de peso desde el alta hasta ese momento. Y recordar que siempre tenemos hasta 21 días para recuperar el peso con el que nació. Porque si el niño alimentado a pecho viene progresando bien de peso, aunque todavía no haya recuperado el peso con el que nació, no es necesario incorporar fórmulas si el bebé se está alimentando bien. Tener en cuenta los signos de alarma de que el recién nacido no se está alimentando bien. Poca frecuencia de tomas, es decir, menos de 8 veces toma el pecho, que la mamá nos refiere que el bebé duerme mucho, que le cuesta despertarlo, que duermen 4 o 5 horas. Mala succión, si la mamá nos refiere que tiene los pezones agrietados, eso nos hace pensar que el bebé no se está agarrando bien del pecho. Ganancia insuficiente de peso, un niño que aumenta menos de 15 gramos por día, probablemente no esté siendo correctamente alimentado. Y poca cantidad de orina. Si la mamá nos refiere que moja menos de 6 pañales, también puede verse a un menor aporte. Siempre considerar primero la lactancia materna, ver cómo se está alimentando antes de indicar. Seguimos con el examen físico. Vamos a ver la piel del recién nacido, donde podemos encontrarnos con el eritema tóxico, que es por la hipersensibilidad de la piel que se pone en contacto con sustancias como la lana, el polar, el milio, que son puntitos blancos que se ven en la nariz y en el mentón, el acné neonatal, que es por los excesos de estrógenos circulantes, la dermatitis seborreica, que es una escama amarillenta que se puede ver en el cuero cabelludo, entre las cejas, en la nariz, por detrás de la oreja. En general no se hace ningún tratamiento, tampoco hay que recomendarle a los papás que le pongan aceite ni que la raspen porque lo pueden lastimar. Y la ictericia. En la ictericia valorar siempre el peso, el estado de hidratación del recién nacido, los signos de infección y el grupo sanguíneo materno del recién nacido para descartar que no tenga una incompatibilidad.
Los factores de riesgo que nosotros nos hacen pensar que estamos con un paciente que tiene riesgo de tener una hiperbilirubinemia significativa es si un bebé se ha ido con una bilirrubina de alta, en un valor ya un poco más elevado, si tiene menos de 38 semanas, si está alimentado solo a pecho y se ha bajado mucho de peso, si tiene ictericia en las primeras 24 horas, si tiene incompatibilidad RH, ABO u otras enfermedades hemolíticas, si hay ictericia significativa en los hermanos, si tiene cefalohematoma o hematomas extensos, la raza asiática y el sexo masculino. Dentro de los factores de riesgo para ictericia significativa nos encontramos los niños de pretérmino. Los niños entre 35 y 36 semanas de gestación tienen 13 veces más posibilidades de desarrollar hiperbilirubinemia significativa. Entre las 36 y 38 semanas, 7,5 veces más que aquellos mayores de 39 semanas, y el riesgo de hiperbilirubinemia aumenta con cada semana de gestación que disminuye desde la semana 42, y el pico máximo de hiperbilirubinemia será más tarde. El antecedente de hermanos que requirieron luminoterapia aumenta de 6 a 8 veces las posibilidades de tener una hiperbilirubinemia significativa. La hiperbilirubinemia se asocia a menor frecuencia de mamadas, mayor pérdida de peso, es decir, mayor al 8%, y menor frecuencia de deposiciones entre los primeros 3 días de vida. Esto se debe a que se aumenta el circuito enterohepático con mayor cantidad de bilirrubina circulante. El comienzo de la lactancia materna en la primera hora de vida, seguida de 10 a 12 mamadas por día durante la primera semana de vida, sin otro suplemento, con una técnica de amamantamiento apropiada que asegure una provisión efectiva de leche al recién nacido, puede minimizar la pérdida de peso al menos al 7% y mantener niveles bajos de bilirrubina el cuarto día de vida. Por lo que veíamos anteriormente en la tabla como factor de riesgo que decía alimentación a pecho, se refiere a cuando el niño no se alimenta de forma correcta con el pecho. Es decir, que tiene menor frecuencia de las mamadas y baja mucho de peso. Nosotros podemos hacer una estimación cuando hacemos el examen físico de qué valor de bilirrubina tendría, para ver qué conducta tomar, teniendo en cuenta también todos los datos del interrogatorio. Según el sitio de ictericia, hasta el cuello, hasta el abdomen, hasta la raíz, hasta la rodilla o todo el cuerpito. Eso nos hace pensar en un valor, pero no nos debemos guiar solo por eso. Siempre es necesario, si nos genera dudas, solicitar la bilirrubina o enviarlo a un laboratorio, a un hospital donde haya una neonatología y solicitar laboratorio. Según ese valor del laboratorio, vamos a ver el normograma de Butani, según las horas de vida y el valor de bilirrubina, y el nivel de riesgo de ese recién nacido es si va a tener indicación de fototerapia o no. Tenemos en el normograma 3 curvas. La primera curva son los niños de bajo riesgo, es decir, más de 38 semanas y de buen aspecto. En la curva intermedia tenemos los niños de riesgo moderado, es decir, más de 38 semanas y con factores de riesgo, como vimos recién, tener una incompatibilidad, bajar mucho de peso, tener un hermano que haya estado en un nido por ictericia, o bien que sea un pretérmino de 35 o 36 semanas y esté en buen aspecto. Y la curva que está toda completa son los recién nacidos de alto riesgo, es decir, los pretérminos con factores de riesgo. Si continuamos con el resto del examen físico y comenzamos con la cabeza, vamos a ver las suturas, que las suturas pueden estar cabalgadas o no, dependiendo del momento en donde hagamos el primer control. La fontanela anterior y posterior van a estar permeables y no tensas. En el cuello no debemos encontrar ninguna fístula, ningún hematoma. Los ojos, la nariz, la boca, las orejas, todo debe estar bien formado de correcta implantación. Podemos encontrarnos un tumor serosanguíneo o un cefalohematoma. Ambas son lesiones producidas durante el momento del parto. El cefalohematoma es una hemorragia subperióstica. Aparece horas después del parto, respeta suturas, es una lesión dura que puede durar entre 2 a 3 semanas y en general la piel de la zona está normal.
Este tumor serosanguíneo es de un tejido celular subcutáneo, se produce en el momento del parto, o sea que vamos a verlo, el niño apenas nace ya con un tumor serosanguíneo, no respeta suturas, una lesión más blanda, se resuelve rápidamente en unos días y la piel subyacente puede estar equimótica. Esto es importante comentarle a la mamá, no, anotarlo en la libreta, sobre todo cuando se vayan de alta, para que el médico que lo reciba en la consulta sepa que esa lesión ya la tiene. En cuanto al reflejo rojo, es importante evaluarlo, si tiene un oftalmoscopio, se toma manteniendo el oftalmoscopio a 6 a 8 segundos frente al ojo del recién nacido usando un lente de más de 10 dioptrías. En el ojo normal vamos a ver el reflejo rojo claro. Las cataratas producen una pérdida del reflejo por opacificación del cristalino, o sea que lo vamos a ver blanquecino. El color blanquecino sugiere retinoblastoma y debe realizarse a todos los recién nacidos en los primeros días de vida. Acá un reflejo rojo normal y un reflejo alterado, donde rápidamente, si nosotros vemos esto, hay que hacer la derivación al oftalmo. Continuamos con el examen físico. Tórax y abdomen, la región genital y dorsolumbar, las caderas, extremidades y examen neural. En cuanto al tórax, vamos a ver que la respiración es periódica, podemos ver una tonifacción mamaria, una respiración abdominal, vamos a tener que el recién nacido suele tener una respiración suspirosa o una apnea, pero de corta duración. Si no se acompañan de cianos, no es necesario hacer nada y duran el primer mes. En cuanto al examen cardiovascular, vamos a encontrar el choque de la punta entre el cuarto y quinto espacio intercostal lateral al borde esternal izquierdo. El segundo ruido puede ser más agudo y más intenso que el primer ruido. Los pulsos van a estar presentes, en general vamos a tener los femorales y los pedios, que en ocasiones es más fácil encontrar los pulsos pedios que los femorales. En cuanto al abdomen, vamos a ver que es de forma cilíndrica, el hígado mide 1 o 2 centímetros, lo vamos a encontrar por debajo del margen costal derecho. El polo de vaso palpable, en ocasiones hasta podemos palparlo al riñón, de 1 o 2 centímetros. El cordón umbilical con 2 arterias y una vena, los pulsos femorales bilaterales iguales, y se pueden ocultar los ruidos intestinales. En cuanto a la patología umbilical, que es de consulta frecuente, vamos a tener la hernia umbilical, que es la patología umbilical más frecuente. Mayor predisposición tienen los niños de pretérmino, los recién nacidos con síndrome de Down, y en general es normal hasta los 2 años. Si persiste más allá de los 2 años, es conveniente hacer una consulta con el cirujano, porque si el anillo de la hernia es mayor a 1,5 centímetros, en general la resolución es quirúrgica. Hay que recomendarle a los papás que no le coloquen fajas, que no le coloquen monedas, y por ahí explicarle que cuando toquen la pancita del bebé, lo que van a sentir son ruidos intestinales, ver que se reducen, y que en general suele resolverse solo. En general los papás consultan muy angustiados por esto. No es necesario tampoco que lo ajusten con el pañal o con el elástico de la ropa. Otra consulta frecuente es el granuloma inguinal. El nódulo es un nódulo de tejido friable que puede medir hasta 1 centímetro. Aparece en el lecho del ombligo, de color rosado, y el tratamiento se hace con aplicaciones de nitrato de plata. Si vemos que este granuloma se vuelve rosa intenso, se hace más grande, habría que consultar también con su. Otra de las causas de ombligo húmedo es la ofalitis. Es una situación grave porque puede asociarse a sepsis neonatal. Vamos a encontrar eritematosa, la zona umbilical con edema y secreción maloliente. Edad promedio de presentaciones entre el tercer y cuarto día de vida. Esto es una urgencia y hay que sí o sí derivar al recién nacido a la internación neonatal para recibir antibiótico terapia endovenosa.
Persistencia del conducto ónfalo-mesentérico. Es una comunicación del ombligo con el hilo terminal. Se manifiesta como un pólipo mucoso umbilical de color brillante rojo cereza, que es la mucosa del ilion protruida, o un seno umbilical. Vamos a ver que es una secreción fecaloide en el ombligo. El tratamiento es quirúrgico. Se considera, en cuanto a la caída tardía del cordón, se considera que la caída tardía del cordón umbilical cuando ésta se produce luego de las 2 semanas de vida. Entre los factores que influyen en su separación se encuentran la sequedad, el influjo de granulocitos, la falta de irrigación y la necrosis. La principal causa de caída tardía del cordón es el cuidado inadecuado. Se recomienda siempre que el cordón permanezca limpio y seco. El uso del alcohol está discutido. En ocasiones el uso de mucha cantidad de alcohol, muchas veces en el día, retrasa la caída del cordón. Siempre se recomienda el pañal por fuera para no generar mayor humedad. Una vez descartado el cuidado inadecuado del cordón, lo otro a descartar es la deficiencia de la adhesividad leucocitaria cuando se ha brindado un buen cuidado, que una deficiencia también se asocia a otras infecciones. La asociación con hipotiroidismo congénito es baja. En general, un recién nacido con hipotiroidismo congénito es un recién nacido con poca progresión de peso, con hipoactividad, con ictericia, con hepatosplenomegalia, con constipación. La caída tardía del cordón puede o no estar. En realidad ahora todos los recién nacidos, cuando se les realiza la pesquisa neonatal, es más fácil la detección de hipotiroidismo congénito. Como vimos, la principal causa de caída tardía del cordón es la higiene. En cuanto a los genitales femeninos, vamos a encontrar los labios del clítoris usualmente edematosos, los labios menores más grandes que los mayores, podemos encontrar hasta los 15 días, que es normal, una pseudomenstruación, también por los estrógenos maternos circulantes. Muy importante explicarle esto a los papás para que no se asusten, lo mismo que pueden ver un flujo blanquecino, que también es normal. En cuanto a los genitales masculinos, es la fimosis fisiológica, la apertura uretrática en el extremo, testículos palpables en cada escroto, a veces pueden estar en ascensor, lo importante es que se palpen. El escroto suele estar a veces grande, hematoso, a veces ya en la primera consulta no está hematizado y cubierto de arrugas. Y pigmentado depende de la pigmentación de la piel del bebé. Muy importante estar atento a los hidroceles, que pueden ser normales, pero hay que controlar que ese hidrocele vaya regresando y no que se vuelva a tensión. En cuanto a la región de la espalda, del recto, es habitual encontrar la mancha mongólica, que es una hiperpigmentación de la piel. Es normal, se va aclarando con el tiempo, en algunos niños quedan alguna coloración. Siempre fijar que esté bien alineada la columna, que no haya un cúmulo de vello alrededor de la zona sacra. En las extremidades y la cadera, siempre buscar la simetría de los pliegues, la podemos encontrar en un polidactilio. Y muy importante, bueno, ver la cantidad de deditos, revisar los dedos de las manos, revisar los dedos del pie, siempre sacarle las medias a los recién nacidos para revisarlo de forma completa. Realizar también el examen de las caderas, más allá de que veamos la simetría de los pliegues, realizar las maniobras de ortolano y la de Ball. Se colocan recién nacido en posición de rana, se abducen las caderas usando el dedo medio para aplicar una suave presión hacia adentro y hacia arriba sobre el trocánter mayor. En la maniobra de Barlow, se abducen las caderas por medio del pulgar para aplicar una presión hacia afuera y hacia atrás sobre la parte interna. En caso de encontrar algún chasquido o poder luxar la cadera, siempre solicitar urgente una ecografía y la derivación al traumatólogo. Mientras también más temprano sea la derivación, más rápido se inicia con el tratamiento. El examen neurológico, vamos a tener el reflejo de hociqueo o el reflejo de búsqueda y succión. Cuando se toca al recién nacido alrededor de la comisura labial, van a ver que el recién nacido busca la succión. El reflejo de parpadeo, que es al golpear suavemente la frente, el recién nacido parpadea.
Depresión palmar, si bien tienden a estar con las manitos cerradas, si uno las abre y les toca la palma de la mano, el recién nacido cierra la mano. El reflejo de enderezamiento del cuello, el recién nacido, si giramos la cabeza del recién nacido hacia la derecha, extiende el brazo derecho y dobla el brazo izquierdo. El reflejo de Moro, que es el más conocido, el que por ahí los papás consultan, de si eso es normal o el bebé es muy asustadizo. El reflejo de Moro es cuando nosotros hacemos hacia abajo el recién nacido, vamos a ver una hiperextensión de los brazos. Y el reflejo de marcha, si nosotros agarramos el recién nacido y lo hacemos que toque el dorso de espines con la camilla, vamos a ver que se inicia una marcha. Ahí tenemos el reflejo de Moro, el de búsqueda y succión, de prensión palmar, el de Babinski, el de incurvación del tronco, si toca la espalda, el recién nacido se incurva, el reflejo de la marcha y el tónico del cuello. Conclusión. El primer control del recién nacido no debe ser aplazado. Siempre pesarlo y evaluar el color. En la primera consulta no solo realizar el examen físico, también prestar atención a la alimentación y a la familia, lo que hablábamos anteriormente, muy importante. Evaluar el contexto familiar en donde vive ese recién nacido, ver cómo se alimenta, cómo duerme, dónde duerme, dar pautas de obtención de sueños seguros, es decir, que duerme en su cunita, boca arriba, con las manitos por fuera de la colcha, que nadie fume en la casa, ver la pesquisa auditiva, la pesquisa neonatal, fomentar siempre la lactancia, siempre prestar atención a cómo se está tomando el pecho, no indicar rápidamente fórmulas, sino ir controlando si el bebé está bien hidratado, está creciendo bien, siempre darle una oportunidad a la lactancia y después, si eso no funciona, no crece bien, indicar la fórmula. Siempre ponderar a la mamá. Si por algún motivo hay que indicar fórmula, nunca decirle que su leche no alimenta, que su leche no sirve. Espero que les haya sido útil. Cualquier duda pueden ir consultando. Muchas gracias. Acá les dejo la bibliografía.